Pero muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, lo que sea en el lugar que tú te encuentres. Hoy estamos dando la bienvenida al podcast del Rincón del Teque Teque. Ya lo dice el nombre. A ti que te gusta el chuchuchu, a ti que te gusta el teque teque, hoy estamos aquí para dar teque teque, para dar lengua, para dar charla, para dar papo, como se dice aquí en Brasil. Hoy vamos a darle teque teque al reparto. Hoy vamos a hablar del reparto, caballero. Bienvenido al podcast. Esto es un podcast del canal de Rincón del Teque Teque, donde yo decido hablar de los temas que más me gustan a mí. Vamos a hablar de música, vamos a hablar, por supuesto, también vamos a hablar de religión y vamos a hablar de todo tipo de temas que estén en el boom en ese momento. Vamos a tocarlo por aquí, por el podcast, para que ustedes tengan conocimiento de lo que está aconteciendo. Mi gente, hoy quiero hablar del reparto. El reparto cubano, el reparto que se está haciendo hoy en día. Ahí va una moto, está pasando por ahí, claro. Esto es en vivo, esto es live, esto no lleva corte, así que ya ustedes saben. Hoy vamos a hablar del reparto que se está haciendo hoy en día. Gente, el reparto no viene ahora. Primeramente, déjame presentarme. Yo soy Óscar Delgado. La gente me conocen por una música que también yo le digo a la gente que no fue que yo creé, yo usé un concepto musical y de una música que ya estaban hechas y una música tradicional de Santiago de Cuba, como es la conga, y esto mismo que voy a explicar de reparto fue lo que yo hice. El reparto que se hace hoy, mi gente, no crean que fue inventado. Yo he visto en internet, en las redes hace un tiempo ya, artistas diciendo como que inventaron el reparto. El reparto viene de la época de los 90. Yo empecé en la música hace un buen tiempo ya, pero en mi niñez ya había reparto, ya existía reparto. Vamos a hablar sobre eso. El fenómeno del reparto actual, el reparto de ahora, el reparto que hace Chocolate, el reparto que claro que sí, se la oye a Chocolate, cuando dice que fue uno de los primeros, bueno, el primero en promover ese género. Ahora sí, el primero en promover ese género actualmente en la música urbana. El primero en promover ese género en la música urbana, el que todas las canciones la pegó con eso y salió para la calle con eso, perfecto, eso está bien. Pero el reparto como tal, lo que suena ahora, ya eso viene de hace un tiempo. ¿Por qué explico esto, caballero? En los 90 la timba era la música más pegada que había en Cuba. Eso nunca ha cambiado. Ahora simplemente lo que cambió fue que pasó de ser análoga a ser digital. Pasó de ser completamente acústica a ser una música hecha en computadora. Pasó a ser una música hecha en software musicales, Fruity Loop, Cubase, Ableton Live, que ustedes quieran, el software que ustedes utilicen. ¿Entiendes? Lo mismo ha pasado en otros países. Las músicas tradicionales, los jóvenes la han actualizado. Simplemente el reparto hoy lo que está es actualizado. ¿Por qué digo que el reparto está actualizado, mi gente? La timba en los años 90, los nuevos artistas de esa época, que venían saliendo, los jóvenes, como el Médico de la Salsa, venía saliendo un grupo durísimo que era la Charanga Habanera, del 80 para los 90, venía saliendo Paulito FG, que fue el calentador, venía saliendo el Médico de la Salsa, Paulito FG y la Charanga Habanera, que eran los tres grupos, los cuales los jóvenes se dirigían más, escuchaban más su música, porque lo que estaban antes, los Bambam, la Rebe, NG La Banda, toda esa gente hacían una música que eran songo, changüí, pero como tal la timba la hacía más el Toco, NG La Banda, pero sonaba más antigua. La música
que le gustaba a los jóvenes en los 90, en los tiempos míos que yo tenía 15 años, 14 años, 12 años, era la música de la charanga, Manolín y Pablito. Porque en Cuba la jerga siempre se está actualizando, en todos los países la jerga siempre se está actualizando, y eran los grupos que tenían la jerga de los menores, como le decían así, bailaban, hacían show en el escenario y calentaban de una manera diferente a aquellos grupos. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a hablar de la parte del reparto en esa música. Esa música, por supuesto, era timba, pero había una parte de esa música a la cual le decían reparto ya. Eso no hay ahora, eso es súper viejo, y Chocolate aprovechó y le puso el nombre ese a esa música porque es lo mismo. Cuando venía la parte de la calentadera, después del puente de música, venía primero el intro de la canción, el coro, y ya venía una parte de la calentadera donde entraba la bomba de la timba. A eso le decían reparto. Michel Maza, ya había un rey del reparto antes de Chocolate y fue Michel Maza. Michel Maza, cuando salió de la charanga, hizo su grupo solo y le decían el rey del reparto. El menor de la salsa se llamaba, pero le decían el rey de los repartos, el rey del reparto. ¿Por qué? Porque su música, ya él mismo de aquellos tiempos le decía que era reparto, era timba, pero le decía reparto. ¿Por qué? Porque había momentos de la calentadera donde se calentaba con la jerga de los repartos. Ya saben que Cuba está dividida por provincias y cada provincia tiene ciudades y cada ciudad tiene barrios, y a esos barrios bajos, a los barrios bajos y los barrios también de gente poderosa, a esos barrios en Cuba se le dice repartos, ¿entiendes? Pero más le decían reparto a la gente de los barrios bajos, porque antes tú ibas a cualquier barrio Mickey y te decían, no, este es reparto, este es un reparto. Los repartos eran los barrios bajos, los barrios de la persona humilde, los barrios de la persona luchadora que estaban, tú sabes, en el movimiento todo el tiempo, y si había miles de situaciones en esos barrios, música todo el tiempo, los domingos, cosas que no se veían en los barrios de personas de otra clase. Cerveza, la gente salía, hablaban, la vecina, un solar, esas cosas no se veían en los barrios de gente pudiente. Entonces a esos barrios le decían el reparto. Entonces esa música era la voz de esos barrios, ¿entiendes? La música, la timba en ese momento, en los 90, era la voz, incluso antes, pero en ese momento más, porque eran jóvenes que venían de esos barrios. Y cuando llegaba la parte de la calentadera, esa bomba, que es la misma que se oye ahora, pero digitalizada, a esa parte le decían reparto. Incluso al baile, cuando hacían así, que bailaban, abrían las manos y se tiraban para el piso y metían el meneíto, a ese baile le decían reparto. Lo digo porque yo era charanguero, súper charanguero, y le cargaba al médico, y le cargaba a Pablito, y le cargaba a toda esa gente. Y cuando nosotros bailábamos en los 15, en la fiestecita de muchachos, reparto, reparto. Y había que hacer ese baile y había que poner timba. Y eso era el reparto, caballero. Entonces, simplemente, hoy en día, Chocolate, los jóvenes, fueron mezclando el reggaetón. Chocolate, que es el ícono de ese género, eso no hay duda, el ícono. Incursionaron. Ahí hay que dársela a él y a Julie Roy, como estoy hablando, como guiándome por lo que han dicho en las redes, guiándome por así se salta. Ellos sabrán quién fue el primero, quién fue el segundo, quién fue el tercero. Simplemente yo estoy hablando, guiándome por lo que han dicho en las redes. Que Chocolate y Julie Roy fueron los que aportaron esa música, la llevaron al próximo nivel. El próximo nivel es que la pasaron, le dieron un sonido electrónico, le dieron un sonido digital, un sonido actual. Pusieron la palma, la clave y le hicieron la bomba. Pum, 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 digital, con sonidos digitales propiamente de Fruity Loop. ¿Entienden? Con sample,
con samples del Fruity Loop. Eso sí hay que dársela a Yuri Roy y a Chocolate, según lo que han dicho en las redes, que ellos fueron los propulsores, pero no es que lo inventaron. El reparto es parte de la música cubana, el reparto es la antigua bomba de la música cubana, de la timba, lo cual a esa sección de la calentadera, al baile y todo, le decían reparto. ¿Entiendes? Los coros calentadores, a eso le decían reparto. ¿Entiendes? Y ahora Chocolate simplemente puso el mismo nombre y lo llevaron a una manera, le dieron un avance a esa nueva música, le dieron un nuevo impulso digital, y es la música que hoy en día se está escuchando en Cuba, se escucha en Cuba por los jóvenes y se está exportando en Perú. Perú es una escena muy fuerte de la música cubana, de la timba, y hoy por hoy Perú es una escena durísima de reparto también. Hoy en toda Cuba se hace reparto moderno, ya es un género como tal, ya se separó como tal de lo que yo estoy hablando, se separó completamente. Mucha gente sabe esto y mucha gente no lo sabe. Los jóvenes ahora no saben que a la antigua, en aquellos tiempos, a la timba, a la parte de la timba de la calentadera le decían reparto. No lo saben, no saben que Michel Maza fue el primer rey del reparto, el médico de la salsa, la charanga habanera y Paulito, que eran los reparteros de aquellos tiempos. ¿Entiendes? Es decir, que ya tú sabes, repartero, tú no eres el primero, tú eres una generación nueva, tú eres una generación actual, digitalizada, de una música que ya se hacía en los 90. Eso es lo que queríamos hablar hoy, caballero. Este es el rincón de Tequeteque. Aquí vamos a hablar, aquí vamos a conversar de todo. Ya lo dije. Sigan, suscríbanse al canal, sigan el canal, mándenme tema, comenten. Si quieren que hable de cualquier otro tipo de tema, comenten. Aquí vamos a hablar de todo lo que podamos hablar, de todo lo que yo sepa, de todo lo que yo tenga alguna noción, podemos hablar. Y podemos también invitar a otros amigos algún día a ver cómo va funcionando. De momento, esto es lo que tenemos. El rincón del tequeteque. A ti que te gusta el chuchuchu y te gusta el tequeteque, no sé, dime si entendiste lo que fue y es ahora el reparto cubano. Ya lo sabes.